Hola, es un gusto poder saludarles una vez más y estamos listos para ir a la palabra. Vamos a buscar el libro de Mateo. Si son tan amables, busquen en sus Biblias, en sus celulares o donde tengan la Biblia, que es importante que mientras estudiamos la palabra ustedes la tengan allí, ya sea para tomar nota o para leerla y ver por ustedes mismos, darse cuenta en qué texto aparece el estudio de en esta ocasión. Así que Mateo es el libro que vamos a estudiar, el capítulo 11, versículos 28 y 29. Son dos versículos interesantes, profundos, y que vamos a estudiar. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bueno que podemos leer este texto. Ahora vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Padre, estamos en tus manos suplicándote tu dirección. Estamos, Padre, pidiendo que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder entender este texto que vamos a estudiar y que hables a nuestro corazón, que nos toques nuestro corazón, Señor, para salvación, para edificación, para consagración. Estamos en tus manos, Padre, y pedimos que tú tomes este tiempo en tus manos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la palabra y en esta ocasión estamos estudiando tres invitaciones que el Señor Jesucristo nos hace. Dice en el texto, venid, es la primera invitación que aparece allí. La segunda invitación dice, llevad. Y la tercera invitación, aprender. En estos dos versículos, tres invitaciones. Ahora vamos a ver que estas tres instrucciones que el Señor nos da transformarán nuestra vida totalmente. O sea, vale la pena poner atención a este mensaje porque estas tres instrucciones, estas tres órdenes, estas tres invitaciones que el Señor nos está haciendo van a transformar totalmente nuestra vida. En estos versículos, entonces, el Señor Jesucristo no nos está invitando para que hagamos discípulos. Más bien, el Señor está llamando a ser discípulos. O sea, no está diciéndoles que vayan y hagan discípulos, sino que está hablando con las personas y les está diciendo a ellos, quiero que ustedes vengan y sean mis discípulos. Eso es lo que el Señor está haciendo en este caso. Está invitando a convertirse en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo a través de esta triple invitación. Y vamos a ver cómo esta invitación también aplica a nuestras vidas. Entonces, tomemos en cuenta tres invitaciones que vienen una entrelazada con la otra. No podemos tomar una y la otra no. Son tres invitaciones que están entrelazadas, que si nosotros las ponemos en práctica en nuestra vida, recibimos, aceptamos la invitación, el Señor promete transformar nuestra vida. Vamos a ver cómo es esto. Veamos la primera invitación. Dice, venid a mí. Es muy pequeña, que esta primera invitación, instrucción, orden que nos está dando el Señor, venid a mí. La palabra venid está hablando, está en gerundio, quiere decir que no es que una vez vienes y ya, sino que estés continuamente con Él. Está hablando de la comunión. Venid a mí. No está hablando el Señor, vayan a una organización, inscríbanse en tal instituto. No, está diciendo, venid a mí. No está invitándoles para que se hagan miembros de una iglesia o para que cambien de iglesia o de denominación. El Señor está haciendo una invitación, venid a mí. La mayoría de todas las denominaciones que hoy existen no existían en los tiempos de Jesús. El Señor no podía hacer una referencia sino solamente a Él, porque Él es el dador de vida. Él dice claramente, venid
a mí. Es una instrucción. No es hazte miembro de un ministerio, participa en tal actividad, no, sino solo Jesús es la fuente de poder. Jesús es la fuente de paz. Jesús es la fuente de tranquilidad. Y por eso dice él, venid a mí. No puede invitarnos, venir, o no dice ir y hacer rezos, ir y hacer sacrificios, ir y dar X cantidad de dinero. No, está hablando de que la única opción que el ser humano tiene para encontrar su verdadera significado de la vida es ir a Jesucristo. No a su mamá, no a su papá, no a su hermano, no, es a Él, venir a mí. Claramente lo dice, Él siendo Él la fuente de paz. Podemos tener descanso cuando experimentamos el perdón de pecados, cuando experimentamos el hecho de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, cuando Él nos da la salvación. Esto es un verdadero descanso para nuestras almas, porque nuestras almas están como perdidas, pero viniendo a Cristo tienen un verdadero descanso. Pero esta invitación va mucho más allá de la conversión. La conversión es apenas el primer paso, porque aquí estamos hablando de la comunión. Entonces, todos los que hemos obedecido este primer paso, estamos en Cristo y tenemos paz en el corazón, tenemos la salvación y el perdón de pecados. Sin embargo, es posible que nos podamos desviar fácilmente. Es muy fácil en este mundo desviarnos. Es como cuando alguien llega en un barco a un puerto y en ese puerto deja su barquito ahí, pero no lo amarra al muelle, no lo amarra, sino que solo lo deja a la par, bajaron todos y ahí dejaron el barco. El mar tiene sus mareas y entonces el movimiento, hay una fuerte corriente allí que siempre está constante, hay una corriente. Entonces el barco poco a poco se va alejando de el muelle, poco a poco se va alejando, se va alejando. Alguien puede estar arriba del barco y no se da cuenta que se está alejando del muelle. Entonces, cuando se dan cuenta, el barco se ha deslizado tan suavemente, tan sutilmente se ha ido deslizando que ya no se ve el muelle. Porque es así en la vida cristiana. Llegamos a Cristo, pero no nos sujetamos a Él, no estamos en comunión con Él constante, entonces llegamos y nuestra barca poco a poco se va deslizando, deslizando, hasta que de repente pues ya ni vemos dónde está el muelle. Ya no sabemos dónde está. Nuestra vida cristiana ha perdido sentido, significado y se ha vuelto una religión nada más. Entonces, por buscar placeres, por buscar el acomodarnos a nuestro estilo de vida, a una religión, es posible que nosotros podamos estar pensando, siendo cristianos, acomodarnos a una religión. Es decir, yo asisto a la iglesia, tengo amigos cristianos, mi vocabulario cambió, ya no voy a tal iglesia, ahora voy a esta iglesia y yo me puedo sentir como feliz y satisfecho de que ya tengo una iglesia, tengo amigos cristianos y todo eso, pero ya dejé de estar en comunión con el Señor. Ya no estoy diariamente en oración. Ya no estoy leyendo mi Biblia. Ya eso ha perdido sentido, ya no es parte de mi hábito. Lo he dejado a un lado y ahora estoy tratando de vivir mi vida sin Cristo, sin comunión con Él y sigo adelante. Entonces, por eso digo, es fácil perder ese llamado. El Señor nos ha llamado para estar con Él y que no nos apartemos. Estar con Él significa oración, palabra de Dios, comunión con Él diariamente. Es en ese tiempo donde estamos con el Señor, en ese tiempo es donde nosotros encontramos la mayor fortaleza espiritual para hacerle frente a los problemas de la vida. Es en ese tiempo devocional, mi comunión con Él, donde Él me habla, donde Él me instruye, donde Él me exhorta, donde por medio de la palabra el Señor interactúa conmigo, donde Él me dice lo que yo tengo que hacer, donde Él me conforta, donde Él me está dando paz, tranquilidad,
donde Él me ministra, donde Él me sana. Entonces, donde Él está diciéndome, mira, este pasaje tú lo necesitas. Y yo me siento edificado, crezco espiritualmente, tengo más confianza, mi fe está puesta en el Señor y voy allí. Y es allí, en esa comunión, donde Él cumple su promesa de darnos descanso a nuestras almas. Es allí. Pero si eso precisamente es lo que el enemigo nos quita, nos arrebata por distraernos en otras cosas, por no amarrar nuestra barca a Cristo, entonces nosotros podamos terminar agobiados, frustrados y adoptando un cristianismo promedio, mediocre, que realmente no satisface a nadie ni a mí mismo. Entonces estamos siendo llamados a seguir a una persona. Venid, dice el Señor claramente, a mí. O sea, venid a mí. Eso es lo que el Señor nos dice. Hemos sido llamados con toda claridad a estar en comunión con Él. Ahora, es bueno preguntarnos y evaluarnos. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿O cómo es tu cristianismo? ¿Cómo es un cristianismo que es muy fructífero? ¿Estás creciendo espiritualmente? Es posible que comenzaste bien y todo bonito y el primer amor, el gozo del Señor y alabanza, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, a veces el estilo de vida de otros cristianos, el estilo de vida de la comunidad cristiana quizás no es el mejor y nos vamos poco a poco adaptando al estilo de vida de ellos, pero no al llamado de nuestro Señor. No debemos de acomodarnos y ni inclusive, no a este mundo, pero ni nos acomodemos a los moldes que algunas iglesias nos presentan. ¿Por qué? Porque no son moldes bíblicos. Antes hablábamos del mundo, el mundo, y la iglesia asumíamos que era santa y perfecta, pero no, ahora dentro de las mismas iglesias existen ciertos estilos de vida que no son agradables a Dios. Entonces, mejor centrado en la palabra, centrado en lo que dice el Señor, venid a mí. O no está diciendo, acomódate al ambiente de la iglesia. Todas las iglesias tienen ambientes diferentes. Algunas son ambientes carnales, otros son espirituales. Pero el Señor no nos ha mandado a acomodarnos a los moldes que una iglesia nos esté ofreciendo, sino a los moldes que nos ofrece la palabra de Dios y estar en comunión con el Señor. Eso es venir a mí, es estar con Él, teniendo una comunión íntima con el Señor, y a medida los años pasan, tu comunión con Dios es más fuerte, es más sólida. Tu amor se va perfeccionando para con el Señor. Entonces, si realmente le amamos al Señor, vamos a permanecer en Él. Cuando estamos con Él, andamos con una persona todo el tiempo y nos llegamos a amar, nos llegamos a apreciar, nos llegamos a tener tanto aprecio, tanto cariño, que eso es lo que sucede, amamos al Señor. Ahora, mire la segunda invitación, que es como con una consecuencia de la primera. Primero, venid a mí. Segunda, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Sujeción. Eso es, la primera hablaba de comunión. Esta está hablando de sujeción, obediencia. Está hablando de asumir responsabilidad, de someterme a la voluntad del Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez está aquí la promesa, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la siguiente invitación es llevad mi yugo, sujeción. ¿Sujeción a qué? Pues sujeción a los principios y a las palabras. Cuando Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sujeción a las cosas que el Señor nos ha mandado. Esta invitación nos está diciendo, sométanse voluntariamente, pero vea, allí eso voluntariamente hay una motivación, voluntariamente a la autoridad y la dirección de Jesús como nuestro Señor y Salvador. No solo como Salvador, sino nuestro Señor, porque el hecho de amar a Dios, que es la comunión, la primera invitación, casi la reacción natural es, yo, si lo amo al Señor, yo le obedezco. Y si Él es mi Señor, yo soy su siervo. Y debo de entender esta posición.
Entonces dice también en Juan, en la misma Biblia, en Juan 14, versículo 15, digo el texto, tal vez no para que lo busques porque yo lo voy a leer acá. Si alcanzas a encontrarlo, fantástico. Si no, anótalo por ahí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, previo a la obediencia, esa obediencia debe de ser, el motor de esa obediencia debe de ser el amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese amor surge en la primera invitación, cuando amamos al Señor por estar en comunión con Él. Y cuando yo amo al Señor, mi reacción natural es, Señor, yo te quiero obedecer, yo me quiero sujetar a ti. Y de esa manera yo le estoy mostrando mi amor, mi obediencia al Señor. Ahora, qué interesante, pero hay personas que le claman al Señor y el Señor les dice lo siguiente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero hay gente que me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo. Ahora, ¿qué estás diciendo el Señor acá? Hay gente que está orando, está clamando, está buscando a Dios, pero no tanto por tener comunión con Él, sino lo que busca es un favor de Dios. Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, provéeme, Señor, bendíceme, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor? Y no estás haciendo lo que yo digo. O sea, y no me amas. Si eres Señor, si yo soy tu Señor, entonces tú eres mi siervo. Y si tú eres mi siervo, entonces tú me obedeces. Pero me estás llamando Señor y no eres mi siervo. O sea, no entiendo lo que quieres. Tus oraciones son infructuosas porque se contradice lo que dice Señor, Señor. Pero lo único que quieres es recibir un favor de parte de Dios. Mira lo que dice Proverbios 28:9. Una enseñanza muy retadora, transformadora, una enseñanza muy fuerte. Dice así, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Si la palabra de Dios es abominable para ti, tu oración es abominable para Dios. Si tú desechas la palabra de Dios, Dios te va a desechar también tu oración. Si tú menosprecias la palabra, Dios menospreciará tu oración, porque le estás diciendo Señor, Señor, y tú no eres su siervo. Entonces, hay cristianos que hacen a un lado la palabra de Dios, siguen haciendo su propia voluntad, su propia perspectiva de la vida y no hacen las cosas en sus decisiones de la vida, no toman en cuenta la palabra de Dios. O sea, la hacen a un lado, tal vez no lo dicen abiertamente, pero en el fondo están diciendo, no me importa lo que diga Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que están diciendo, haciendo a un lado la palabra de Dios. Entonces, lo único que quieres es usar la oración como un recurso para tener lo que tú necesitas, pedir favores de Dios. Entonces, recuerda una cosa, que este pasaje nos está diciendo, Dios no honra a los que menosprecian su palabra. Dice Dios, yo honro a los que me honran a mí, a esos honro yo. Entonces, si tú no quieres tener comunión con la palabra de Dios, entonces Dios tampoco quiere que le estés clamando y que le digas, Señor esto, Señor lo otro. ¿Por qué me llamas Señor si no eres mi siervo? Entonces, la primera invitación es venir a mi comunión. Segunda invitación es llevar mi yugo, que es sujeción, obediencia, tomar al Señor, a Dios como su Señor y Salvador. ¿Cómo? Motivado por el amor. La tercera invitación dice, aprender de mí. Aprender. Aquí vamos a entender un poquitito bien este mensaje, porque dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué está hablando acá? Transformación. Primero, comunión. Segundo, sujeción. Tercero, transformación. Venid a mí. Y luego dice, llevad mi yugo, sujeción. Tercero, aprended de mí, que es transformación. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón.
Podríamos analizar las palabras mansedumbre y humildad, pero yo lo que quiero es hacer énfasis en lo que el Señor está diciendo en el fondo. Aprender de mí, pero no solo manso y humilde, aprender de Dios en todo. Pero ¿qué les está diciendo? Yo quiero que aprendan de mí lo que yo hago, no contrario a lo que los fariseos hacían, porque los fariseos del Señor mismo les dijo. Dice aquí en Mateo 23:3, les dijo el Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Es lo que pasaba con los fariseos. Enseñaban, dice, se sientan en la cátedra de Moisés y comienzan a enseñar cosas. Y lo que dicen es lo que está en la Biblia, y es correcto. El problema es que no hacen lo que enseñan. Pero el Señor les está diciendo, aprended de mí que yo soy humilde, que soy manso. En el fondo les está diciendo, yo no les estoy dando una lección, les estoy mostrando mi vida transformada. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan por el uso y por la práctica, porque me vean lo que yo hago, no solo lo que enseño, sino lo que yo hago, lo que la palabra de Dios hace en cambiar a una persona, aprender de mí, o sea, vean en mí que ya hice la palabra de Dios, la hice realidad y mi vida ha sido transformada. O sea, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué mostrar estas características o cualidades? Para que veamos el carácter. Aprendan de mi carácter, está diciendo el Señor. De mi carácter. Y eso es impresionante, porque ¿cuántos estaríamos dispuestos a decir, aprendan de mi carácter? Porque a veces el carácter de muchos cristianos deja mucho que desear. Y el Señor nos está enseñando acá un estilo de enseñanza totalmente diferente a lo que en aquel entonces la gente tenía, que eran los fariseos. Totalmente diferente. Ellos se les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque enseñaban una cosa y hacían otra. Pero el Señor dice, lo que yo hago, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Aprendan de mí, mi carácter. Vean qué interesante. El Señor nos dice, yo quiero que el carácter mío lo tengan ustedes. Y por eso estamos hablando de una transformación. El Señor está yendo más allá de decir, aprendan de la Biblia, memorícense textos de la palabra y estudien más, llénense de conocimiento. Eso es bueno, pero el Señor está yendo más allá. Ya no está hablando del conocimiento, sino lo que el conocimiento bíblico hace y impacta el carácter de una persona. Ahora está hablando el Señor de los cambios, de la transformación. Y por eso dice, aprendan de mi carácter. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo ha sido impactado tu carácter con la palabra de Dios en los años que llevas de cristiano? ¿Cómo es eso? Los fariseos son hipócritas porque enseñan una cosa y viven otra. ¿Cómo eres tú? ¿Eres como Jesús? ¿Que tu carácter ha sido moldeado, transformado? ¿Ha sido impactado por la palabra de Dios? Y es aquí donde Dios hace la diferencia. Nosotros no somos religiosos. Nosotros estamos siguiendo a una persona que es Cristo. Comunión con Él. Nosotros no hacemos nuestra voluntad, nos sujetamos para hacer la voluntad de Dios, porque le amamos. Y nosotros no estamos hablando de algo teórico, sino que estamos hablando de algo que realmente transforma nuestras vidas. Y esto, estamos en una sociedad en la cual ya no está solamente esperando que tú le compartas la palabra de Dios. Quiere ver lo que la palabra de Dios ha hecho en ti. Si tú estás compartiendo la palabra de Dios y ellos ven que tu carácter no ha sido transformado, te van a ser muy corteses y te van a decir, oye, muchas gracias, que no sé qué, pero en el fondo están diciendo, para ser como tú, mejor me quedo como estoy. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que la palabra de Dios motiva a la gente, pero sus estilos de vida desmotiva para que la gente crea en lo que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos está hablando de seguir, aprender
no aprender intelectualmente, aprender por la práctica misma lo que el Señor es. Y cuando hacemos eso, dice el Señor que Él nos va a dar esa bendición, la promesa que dice, eh, cuando dice la palabra que nosotros aprendamos de Él, que somos mansos y humildes de corazón, y dice, y hallaréis descanso. Esa palabra descanso está hablando de descanso para vuestras almas, dice, está hablando de paz, está hablando de tranquilidad. Cuando nosotros imitamos el carácter de Jesús y somos transformados, esa transformación conlleva gozo, conlleva paz, conlleva tranquilidad, conlleva armonía, conlleva quietud, etcétera. Dice, eso dará descanso, el descanso. Estos son los frutos que van a venir a tu vida cuando vives una vida cristiana haciendo, imitando, aprendiendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor hace. Ahora, fíjate lo que dice Proverbios. Fíjate lo que dice Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y el Señor está diciendo, aprended de mí que soy humilde, humilde. Aprended de mí que soy manso. Y aquí está hablando de la humildad. Dice, el que es humilde y el que tiene temor de Dios, o sea, el que se somete a Dios, el manso, dice que va a tener riquezas, honra y vida. En otras palabras, el Señor nos está invitando a tener victorias en nuestra vida. Estamos hablando de un éxito cristiano, no éxito mundano, porque el éxito mundano está en función de riquezas, de dinero, de prosperidad, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Te va a proveer, si necesitas dinero, pues el Señor te va a proveer los recursos necesarios para que salgas adelante. Pero no va a hacer que seas el millonario del país, no. Ese no es el propósito de Dios, sino proveerte de todo lo necesario para que salgas adelante. Te va a dar riquezas. Y dice honra, llegarás a ser una persona ejemplar. Alguien que dice, yo como Él quiero ser, yo quiero tener la familia de Él, yo quiero tener el carácter de esta persona, yo quiero hablar como Él, yo quiero pensar como Él, yo quiero tener los valores que Él tiene. Vas a ser una persona que es tenida por alta estima delante de los demás, que tiene honra. También vas a tener vida. Imagínate cuánto desea la gente, riquezas, honra y vida. Es lo que la gente anda buscando. Tener vida, estamos hablando de vivir mucho tiempo, de llegar a ser una persona longeva. ¿Qué es lo que busca el Señor en este caso? Que te va a dar salud, vas a vivir y vas a bendecir a muchas personas. ¿Y de dónde viene todo eso? Por imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por obedecer ese mandato, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo en mi vida personal, mi vida ministerial como pastor, he podido ver en las iglesias que he pastoreado, he podido ver personas que han llegado a Cristo, personas con un trasfondo lleno de pecado, es decir, que traen de sus padres y de sí mismos, traen su concupiscencia cargada de pecados, y los he visto cómo Dios los va transformando, limpiando. Aceptaron esa comunión con Dios, aceptaron la sujeción a la palabra y aceptaron también el hecho de estar imitando el carácter de Jesús, y entonces yo los he visto que son personas que tienen victorias totales en su vida. Y ahí van adelante, el Señor les va dando una limpieza, hay paz en sus corazones, descanso para sus almas. Los vas viendo cómo sonríen, cómo hay gozo, cómo hay tranquilidad, claman al Señor y el Señor les contesta sus oraciones, buscan la palabra y encuentran alimento espiritual. Jamás vieron a sus hijos en la cárcel.
Dios los premia con habilidades académicas para poder salir adelante en sus estudios. Ellos jamás van a estar asociados con delincuentes, perseguidos por la policía, ni nada por el estilo. Sus hijos realmente son bendecidos con trabajo. Cuando gradúan y salen, Dios les provee de buenos trabajos. Los hijos bendicen a sus padres y van, como a través de los años, Dios va dando descanso para sus almas. Son personas que hay paz en sus corazones y viven tranquilos. No porque sean ricos, no porque sean prósperos en todo, no, es porque Dios los cuida y los bendice. Además, sus hijos jamás van a ser dolores de cabeza, sino van a dar descanso a sus almas. Entonces, estas tres invitaciones, venid a mí, estamos hablando de comunión. Dice, llevad mi yugo, estamos hablando de sujeción y obediencia. Y aprended de mí, estamos hablando de llevar a la práctica el imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, imitando su carácter. Estas tres cosas van a dar una tremenda transformación a nuestra vida. Te animo a que redirecciones tu vida tomando en cuenta estas tres invitaciones que el Señor nos hace. Así que el Señor te bendiga y que estas invitaciones sean parte de tu vida de aquí en adelante. Bendiciones. Padre, te damos las gracias porque nos haces estas invitaciones que son tan hermosas, Padre. Gracias porque nos invitas a tener comunión contigo. Nos invitas a sujetarnos por amor a tu palabra y nos invitas a aprender de tu carácter. Te suplicamos, Padre, que nosotros podamos ser obedientes, sabios, y que pongamos por obra estas invitaciones, que las aceptemos y que las pongamos por obra, Padre. Transforma nuestras vidas. Estamos delante de ti suplicando tu bendición, Señor, y queremos que el carácter tuyo se refleje en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.